Amado Nervo fue las dos cosas, porque Amado Nervo muere como representante del gobierno de Carranza en un momento en que Carranza lanza por primera vez en la historia de la política exterior mexicana una política latinoamericana. Antes que Amado Nervo, en Buenos Aires y Montevideo está Isidro Fabela como embajador, lo cual es muy notable porque Isidro Fabela había sido antes secretario de Relaciones Exteriores. Es decir, México manda a su canciller de embajador al Cono Sur, dándole una gran importancia a esa política. Amado Nervo se había peleado con el carrancismo y sin embargo Carranza lo recupera por su fama como poeta para que él le ayude en una política panamericana. Leopoldo Lugones en Argentina dice, los países latinoamericanos somos tan pobres que lo mejor que tenemos para intercambiar son poetas. Y es la época de la diplomacia de los poetas. Entonces él representa el carrancismo, representa la Revolución Mexicana, muere escribiendo un ensayo sobre los derechos de la mujer que iba a dar lugar a una conferencia, escribió toda su vida en los periódicos, desde crónicas de sociales hasta artículos políticos. Entonces claramente pues fue las dos cosas, fue un intelectual y un poeta exitosísimo. No fue un hombre político en un sentido muy directo, fue muy acomodaticio con el poder, trabajó para Madero, para Huerta, para Carranza, él se adaptó, ¿no? Y tuvo una función pública importante. Yo creo que su parte más interesante como autor y en lo que más influye en la cultura en América Latina es la parte íntima, es el convertirse en el gran proselitista del nuevo sentimiento latinoamericano. Mi función no es la de un crítico literario, porque no es mi especialidad ni tengo los conocimientos. A mí me interesa mucho situar al poeta en su época y en su contexto. Su entierro fue el más concurrido en la historia de México. ¿Qué dice eso de nuestro país? Un entierro más tumultuoso que el de Pedro Infante, Agustín Lara, Cantinflas o Chespirito. Nunca este país se ha unido tanto como cuando murió este poeta. ¿Por qué? ¿Qué le decía a la gente? Yo creo que buena parte de su herencia salta de la poesía y la crítica, que ya lo considera demasiado cursi, meloso, de una sinceridad más parecida a los profetas de autoayuda que propiamente a los creadores literarios. Entonces salta y encarna en el bolero, la radionovela, posteriormente la telenovela, los libros de autoayuda, la publicidad romántica de los vestidos de modas, pero todo esto contribuye a crear los protocolos del sentimentalismo latinoamericano y muy especialmente del mexicano. La idea de conocer mejor, ¿no? Esta recóndita alma de la cursilería mexicana que nos define tanto, el sentimentalismo que está presente en muchas zonas de nuestra vida y de la cursilería que no siempre nos atrevemos a mencionar, y cómo desde la literatura hay fenómenos que encarnan en lo que hoy podemos ver más en la música de Juan Gabriel o las canciones de Roberto Cantoral que propiamente en la producción literaria, pero que tienen que ver con un escritor. Bueno, yo recomendaría justamente en prosa El Donador de Almas. Recomendaría también, bueno, Jardines Interiores, La Amada Inmóvil, Plenitud, Místicas, Perlas Negras, sobre todo Místicas, Plenitud, La Amada Inmóvil y Jardines Interiores en la poesía. Y hay un personaje del que él habla, que es Tello Telles, que es como su alter ego, en donde hay unas reflexiones sumamente interesantes. Hay también una novela breve, El Bachiller, que termina con una castración, que tiene que ver con un acto de sacrificio sexual muy fuerte. En fin, es un autor mucho más complejo de lo que podría pensarse en primera instancia. Y yo creo que hay mucho que recuperar en Nervo, no tanto a partir de la crítica literaria, que lo ha sabido analizar bastante bien, sino a partir de los estudios de género y los estudios culturales. Ojalá llegue a hacer un libro, porque me gustaría mucho poder hacer un retrato, una crónica. Más bien mi tono es el del cronista, ¿no? De este poeta que llegó a ser el más famoso de su tiempo. Gustavo Jiménez Aguirre, su máximo especialista contemporáneo, lo llama el primer escritor de masas de la cultura mexicana. Y entonces, ¿cómo interpretar esto? Es un momento fascinante. Por ejemplo, es la época en que en México hay 16 escuelas preparatorias y 26 seminarios. Y
la mayoría de los discursos espirituales en esa época se dicen en las iglesias. Los recitadores de poesía se convierten en los primeros emisarios laicos de la espiritualidad en México y ofrecen una alternativa a los sacerdotes. Entonces los recitales de poesía empiezan a ser algo sumamente atractivo y él es un grandísimo recitador. Se vuelve tan exitoso que entonces esta persona que es intercesor entre la poesía y el gran público empieza también a adelgazar su mensaje, porque él empieza siendo gran amigo de Rubén Darío, milita en el modernismo, tiene una búsqueda muy compleja en la poesía y la va simplificando en aras de un mensaje un tanto de autoayuda, porque él considera que tiene una especie de dictado que debe transmitir de manera sincera. Y su sinceridad es de alguna forma la razón de su éxito inmediato, porque la gente le cautiva un poeta que dice estas cosas tan francas, tan desnudas sobre el amor, la libertad de querer, etcétera, y al mismo tiempo escribe poemas como En Paz, que según Octavio Paz es la versión mexicana de My Way, la canción que cantaba Frank Sinatra, porque realmente es una canción extraordinariamente exitosa. Entonces, esta persona que surge como un poeta complejo, alambicado, modernista, va decantándose en un poeta quizá exageradamente simple y eso lo vuelve más exitoso entre el gran público y hace que los escritores se alejen un poco de él, aunque es curiosa la valoración que se hace de él porque uno de sus principales discípulos fue Ramón López Velarde, que es el poeta pues, más alabado, mejor leído y mejor discutido de la literatura mexicana. Con el que hiciste tu libro. Exacto, y lo admiraba muchísimo a Nervo, ¿no? Esa es una de las razones por las que me interesa, y al mismo tiempo su maestro dilecto es execrado por las siguientes generaciones. Entonces, ¿qué pasa? Alguien tiene un gran maestro como Nervo, pero ya Nervo no pasa, pero pasa de otro modo, pasa de contrabando, creo yo, sobre todo a través de la figura de nuestro gran músico poeta, Agustín Lara, que es su heredero directísimo, que tiene 22 años en el momento de los funerales de Nervo, y hereda incluso estrategias de crearse un personaje. Imita mucho al personaje de Nervo.